A ver, cuando los últimos apóstoles mueren, el cristianismo se encuentra de frente con su primera gran crisis de identidad. ¿Podría sobrevivir sin sus fundadores? Hoy vamos a analizar los cimientos que se construyeron justo en ese momento, una época que de verdad definió el futuro de la Iglesia. Pensemos por un momento en la escena. Estamos a finales del siglo I. Los testigos presenciales de Jesús, los apóstoles, ya no están. Y el cristianismo, que era una fe jovencísima pero en plena expansión, se enfrenta a una pregunta fundamental que lo iba a cambiar absolutamente todo. Claro, la pregunta era, ¿y ahora quién manda? ¿Quién guía? Sin la autoridad directa de los fundadores, la Iglesia corría el riesgo de romperse en mil pedazos, de caer en la confusión doctrinal y, sencillamente, de desaparecer. Había un vacío de poder, un trono de liderazgo que se había quedado vacío y que, bueno, alguien tenía que ocupar. Y es justo en ese momento de pura incertidumbre cuando una nueva generación de líderes da un paso al frente para tomar el relevo. Se les conoce como los padres apostólicos. A ver, vamos a meternos en esto. Ojo, no eran apóstoles, pero muchos de ellos fueron discípulos directos de los apóstoles. Eran, por así decirlo, el puente, ese eslabón viviente entre la era de Jesús y el futuro de la Iglesia. Y todo esto pasa en un lapso de tiempo súper concreto, pero crítico. Fijaos, entre el año 90 y el 160, apenas 70 años, en los que se pusieron los cimientos para los siguientes 2000 milenios. Casi nada. Y la misión que tenían era, monumental. No se trataba solo de, vamos a mantener esto vivo. No. Había que darle una estructura, había que defender la fe de las primeras herejías que ya empezaban a surgir, había que definir qué narices significaba ser cristiano en el día a día y, sobre todo, asegurarse de que el mensaje original no se diluyera. Un trabajo, como vemos, muy pastoral, muy de estar a pie de obra. Pues venga, vamos a ponerles cara y nombre a algunos de estos arquitectos de la Iglesia. Y lo interesante es que no eran teólogos de despacho, eran líderes que se arremangaban para solucionar problemas muy, muy reales de sus comunidades. El primero de la lista, Climente de Roma, que según la tradición, ojo, fue el tercer sucesor de Pedro. Y su principal quebradero de cabeza fue un problema que, nos suena bastante hoy en día, la división interna. Resulta que en la iglesia de Corinto, se había liado. Un grupo de jóvenes se había rebelado así, sin más, y habían quitado de en medio a los líderes legítimos, a los presbíteros. Y claro, esto había provocado un cisma, una ruptura, una herida tremenda en la comunidad. ¿Y qué hizo Clemente? Pues su solución fue por partida doble. Por un lado, tiró de pastoral, hizo una llamada a la humildad, a la obediencia, para calmar los ánimos. Pero, y aquí viene lo importante, lo que es crucial, también usó la autoridad de la Iglesia de Roma para meterse en un lío de otra comunidad. Y esto, claro, sentó un precedente importantísimo para mantener la unidad. Venga, saltamos ahora a otro gigante, Ignacio de Antioquía. Este hombre, que fue discípulo de Juan y de Pablo, se enfrentó a un peligro muy distinto, la corrupción de las propias creencias, de lo más fundamental. El problema se llamaba doquetismo. A ver, la palabra viene del griego dokein, que significa algo así como parecer. Y la cosa es que esta herejía decía que Cristo no había sido un ser humano de carne y hueso, sino que solo lo parecía, que su cuerpo era como una ilusión, un fantasma. Que se cargaba de un plumazo toda la idea de la encarnación. Un problemón. Entonces, la solución de Ignacio, fue de arquitecto, fue estructural. Para blindar la doctrina montó una jerarquía clarísima, con 3 niveles que acabaría siendo el estándar. El obispo, como cabeza visible y garantía de la fe, los presbíteros, ayudándole, y los diáconos, al servicio de la comunidad. Para Ignacio, la cosa era simple. Obedecer a esta estructura era obedecer a Cristo. Y, por cierto, un dato curioso. Fue él el primero que usó la expresión Iglesia Católica para hablar de la Iglesia Universal. Pero había una tercera gran amenaza para la Iglesia primitiva, y esta venida de fuera, la persecución del Imperio Romano. Y si hay alguien que encarna la respuesta a este desafío, ese es Policarpo de Esmirna, que fue discípulo directo nada menos que del apóstol Juan. Cuando lo llevaron ante el procónsul y lo presionaron para que maldijera a Cristo para salvar la vida, Policarpo soltó estas palabras que han pasado a la historia. Y fijaos, su respuesta no es un argumento teológico complejo, no. Es un testimonio, es la lealtad pura y dura de una vida. Y lo increíble es que su ejecución no se vio como una derrota, sino todo lo contrario, fue la imitación perfecta de la pasión de Cristo. El relato de su martirio, que es una de las primeras actas de mártires que conservamos, corrió como la pólvora por las iglesias y convirtió lo que era una tragedia, la persecución, en una fuente de inspiración y de fuerza para todos los demás.
Pero ojo, que los padres apostólicos no eran solo apagafuegos. No se dedicaron únicamente a responder a crisis. También crearon algo así como manuales de instrucciones, guías prácticas para el día a día de las comunidades. Aquí tenemos dos ejemplos clave. Por un lado, la Didaché, que significa enseñanza de los 12 apóstoles. Esto es como el primer catecismo, por así decirlo. Te da instrucciones súper prácticas sobre moral, con esa famosa enseñanza de los dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y también sobre liturgia, cómo bautizar, cómo rezar, cómo celebrar la Eucaristía. Y por otro lado tenemos El Pastor de Hermas, que es un rollo completamente distinto. Se centra más en la penitencia, en si es posible o no arrepentirse después del bautismo, que era un debate candente en la época, y lo hace a través de una serie de visiones y parábolas, con un tono muy apocalíptico. Vale, después de ver todo esto, la pregunta es obvia. ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué nos queda de esta generación puente? Pues el punto clave, el resumen de todo, es este. Ellos establecieron las estructuras y las ideas que permitieron al cristianismo no solo sobrevivir, sino crecer y expandirse. Le dieron a la Iglesia una jerarquía que todo el mundo podía reconocer, defendieron sus dogmas más importantes, dieron un modelo de cómo vivir y cómo morir para los fieles, y crearon textos que unificaron las prácticas entre comunidades que estaban lejísimos unas de otras. Si volvemos a la imagen del principio, a ese trono vacío, pues resulta que ya no está vacío. Los padres apostólicos no es que se sentaran ellos en el trono, no. Lo que hicieron fue construir una estructura sólida a su alrededor, una estructura de liderazgo, de doctrina, de práctica. Pusieron los cimientos, esos sobre los que se iba a construir todo lo que vino después en la historia de la Iglesia. Y todo esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. Esa estructura jerárquica, esas doctrinas fundamentales, las prácticas litúrgicas, muchísimos de los elementos que definen a las grandes ramas del cristianismo hoy en día, tienen su origen directo en las respuestas que estos hombres dieron a las crisis de su tiempo. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo es posible que esos cimientos, puestos hace casi 2000 años, sigan sosteniendo y dando forma a una fe global en pleno siglo XXI?